y vamos a ver entonces un modelo para cierto tipo de reacciones. Y vamos a suponer lo siguiente. Vamos a tener A gramos de un químico llamado A, ¿sí? Y estos se van a combinar con B gramos de otro químico llamado B. Ahora, del químico A vamos a tener M partes de A, ¿sí? Y vamos a tener N partes del químico B, que se van a formar en un compuesto, ¿sí? O sea, estas dos, cuando nos referimos a partes, muchachos, es por ejemplo así de, no sé si han visto así, sobre todo en las recetas, ¿no? De 1, 2 o 3, 4, ¿sí? O sea, son por cada parte de un químico le vamos a poner tantas partes del otro químico. Es básicamente la relación con la cual estamos nosotros mezclando, ¿sí? Entonces, cuando estos dos químicos se mezclen, lo que vamos a obtener van a ser una cantidad, ¿sí?, de un químico C. Entonces, la cosa aquí es que, como todas las mezclas, pues o sea, la mezcla resultante o el compuesto resultante más bien varía con respecto al tiempo. No sé si han visto ustedes así videitos como que de reacciones químicas en la que le echan una cosa a otra y luego no pasa nada y luego de repente explota, ¿no? Entonces, el tiempo es el factor que determina la creación, por así decirlo, del compuesto C, y que es lo que vamos a obtener. Entonces, en este caso vamos a poder expresar la cantidad en gramos de los químicos A y B en cualquier tiempo. Entonces, si nosotros teníamos inicialmente A gramos de A, entonces vamos a tener M sobre M más N por X. Esto nos va a dar la cantidad del químico, la cantidad en gramos del químico A, ¿sí? Y vamos a tener la del químico B, pues sería B menos N sobre M más N por X. Entonces, básicamente estas expresiones nos dicen cuántos gramos quedan de cada compuesto original después de que pasa cierto tiempo, ¿sí?, de que se inicia la mezcla. Existe una ley que se llama ley de acción de la masa, ¿sí? Y esta ley lo que nos dice, pues, es precisamente cómo cambia la masa de un compuesto respecto al tiempo. Y esta ley de acción de la masa nos dice lo siguiente, o bueno, nos va a decir la tasa de reacción, o sea, qué tan rápido reaccionan los dos compuestos para formar uno nuevo. Esta ley nos dice, ¿sí?, es la cantidad del químico A, M más N por X, por la cantidad del químico B, M más N por X. ¿Sí? Aquí en este caso podemos nosotros separar estos dos expresiones, ¿sí?, de cada una de ellas, y podemos nosotros poner una constante de proporcionalidad. Entonces vamos a simplificar esta expresión de la siguiente forma. Vamos a tener que dx en dt es igual a una constante de proporcionalidad por alfa menos x, y esto va a ser por beta menos x. Recuerden que x es una función del tiempo. En este caso, las constantes alfa y beta pues corresponden a el valor A por el factor que separamos, M más N sobre M, y beta es otra vez el valor B por el factor que factorizamos, ¿no? M más N sobre M. ¿Ok?
Entonces, esta va a ser la ecuación diferencial que nos permita a nosotros determinar, o sea, nos permite determinar la tasa de, ¿cómo les dije que se decía? La tasa de, se me fue. Acción de la masa. Gracias, la tasa de acción de la masa, que nos va a decir cuánto, o sea, nos dice después de cuánto tiempo o conforme transcurre el tiempo, perdón, nos va a decir cuánto vamos a tener del compuesto que se forma, porque necesitamos tiempo para que ambos compuestos iniciales interactúen y se transformen por completo en el compuesto siguiente. O sea, si ustedes le echan, por ejemplo, azúcar al agua, pues no pasa nada inicialmente, ¿no? O sea, nomás tienen ahí el azúcar en el fondo. Tiene que pasar cierto tiempo, y en este caso movimiento, ¿verdad? Una fuerza externa, para que el azúcar se disuelva y entonces obtengan ustedes agua azucarada. No sé si me explico con esto. O sea, cuando mezclamos nosotros dos compuestos químicos, no obtenemos una reacción inmediata siempre. Tiene que pasar cierto tiempo. Y esta ecuación precisamente nos dice eso, o sea, cómo es que el compuesto nuevo se va formando a través del tiempo. ¿Okay? Vamos a verlo con un pequeño ejemplo a ver si nos queda un poquito más claro. Perdón. Dice, bueno, vamos a tener dos químicos A y B para formar un tercer compuesto C, ¿ok? Entonces, la reacción nos dice que vamos a utilizar 4 gramos del compuesto A. Bueno, para cada gramo, más bien, para cada, déjenme lo escribir, para cada gramo de A se utilizan 4 gramos de B, ¿vale? Y luego, después de 10 minutos, ya se tienen 30 gramos del compuesto C. Lo que queremos aquí es determinar la cantidad de C, ¿sí?, en el tiempo, si la velocidad de reacción es proporcional a las cantidades de A y B restantes y nosotros sabemos que inicialmente teníamos 50 gramos de A y 32 gramos de B, ¿vale? Entonces, pues aquí básicamente lo que queremos es precisamente poder resolver o sea, más bien plantear el modelo y resolverlo para obtener una expresión que nos permita calcular la cantidad del compuesto C en el tiempo. Entonces, vamos a ver cómo lo solucionamos. Vamos a decir que pues nuestra función x de t, ¿sí?, nos va a dar la cantidad de gramos del compuesto C en el tiempo. Entonces, de acuerdo a la información que tenemos aquí, pues x de 0 es igual a 0, ¿sí? O sea, inicialmente pues todavía no teníamos, o todavía no se formaba el compuesto C. Pero después de 10 minutos teníamos 30 gramos del compuesto C, lo que nos dice aquí, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos, por decir algo, si tenemos nosotros 2 gramos del compuesto C, entonces debimos de haber usado A gramos de A y B gramos de B, ¿sí?, de manera que se cumpla lo siguiente. O sea, el total de gramos de A, bueno, lo voy a poner 100 gramos para no escribir todo. El total de gramos de A más el total de gramos de B, pues debe de ser igual a 2. Pero nosotros tenemos una proporción
en los gramos que se utilizan, ¿sí? Cada gramo de A utiliza 4 gramos de B. Entonces, decimos que cada gramo de A, o bueno, sí, por cada gramo de B se utiliza 4, ¿no? O sea, la proporción es de 4 a 1. Ahora, como nosotros tenemos esto, pues quiere decir que tendríamos que usar 2/5 de A, ¿sí? Es decir, ¿dónde lo tenemos? Y por lo tanto debemos de usar A igual a 2/5, que sería 2 por 1/5, ¿no? Así lo podemos expresar. Gramos de el químico A. Y de B, o sea, si estamos diciendo que A es igual a 2/5, pues entonces B tendría que ser 4 veces eso, ¿no? Que serían 8/5, que lo podemos expresar como 2 por 4/5 gramos del químico B. ¿Sí? Entonces, para nosotros tener X gramos del químico C, vamos a tener que usar X sobre 5 gramos de A, y porque es la proporción que tenemos, ¿no? O sea, es la proporción que nos está dando. El 2 aquí, muchachos, fue algo que nosotros supusimos, o sea, es este 2 que nosotros estamos diciendo que estamos obteniendo, pero en realidad, pues puede ser cualquier cantidad, ¿sí? Entonces, la proporción de gramos del compuesto A, o del químico A, va a ser de 1/5, y la proporción de gramos del compuesto B va a ser de 4/5. Gramos de B. ¿Vale? Entonces, las cantidades que están presentes en cualquier momento, ¿sí? Que es precisamente lo que habíamos puesto aquí. ¿Dónde quedó? Aquí. O sea, inicialmente tenemos 50 gramos y tenemos 32 gramos, ¿sí? Pero ahora, pues 50 gramos y 32 gramos son las cantidades iniciales, y nosotros sabemos que con respecto al paso del tiempo, pues se van a ir en esta proporción, ¿sí? Déjenme regresarme acá a la ecuación original para que lo vean. Es esto. Es la cantidad inicial menos la proporción en la mezcla. La cantidad inicial menos la proporción en la mezcla, ¿sí? Precisamente esa proporción la que nosotros calculamos. Entonces, quiere decir que las cantidades de A y B en cualquier momento pues van a ser, para A, la cantidad inicial menos la proporción, y para B es la cantidad inicial menos la proporción, ¿sí? Ahora, pues ya podemos nosotros escribir esto en forma de la ecuación diferencial que buscamos, porque nosotros sabemos que la velocidad en la cual se forma el compuesto de x en dt, pues es aproximada a 50 menos x sobre 5 por 32 menos 4/5 de x, ¿sí? Entonces, básicamente la cantidad del compuesto A en el tiempo por la cantidad del compuesto B en el tiempo. Para poder simplificar esto, podemos dividir todo esto entre 1/5 y todo esto entre 4/5. Y tendríamos luego una constante de proporcionalidad, construyendo así la siguiente ecuación diferencial. Vamos a tener K por 50 entre 1/5 es 250 menos X, y 32 entre 4/5, 32 por 5 entre 4, 40, menos X. ¿Okay?
Esta entonces es la ecuación diferencial que nosotros queremos resolver, sujeta a las condiciones iniciales que planteamos al principio. Entonces, esa ecuación diferencial, junto con estas condiciones iniciales, constituyen el modelo, y el modelo matemático. Luego, entonces, esta ecuación, pues la podemos resolver por, bueno, si la multiplicamos no es lineal, entonces creo que quedaría mejor por separación de variables, ¿sí? Tendríamos nosotros dx sobre 250 menos x y 40 menos x es igual a k de t. Fíjense que aquí tenemos precisamente una fracción impropia de este lado. Entonces, para poderla resolver, tendríamos que recurrir a las fracciones parciales, ¿sí? O sea, tendríamos que separar esta fracción impropia en dos fracciones parciales, con denominador lineal, ¿no? Ya vimos cómo se haría esto. Aquí no me voy a detener a hacerlo para no perder tiempo en el álgebra, ¿no? Pero al final, pues ya vimos cómo tendríamos que encontrar los valores de A y B para entonces poder separar esta fracción. Una vez hecho el cálculo mediante fracciones parciales, tendríamos la siguiente expresión. Vamos a tener menos 1 sobre 210 entre 250 menos x más 1 sobre 210 entre 40 menos x. Todo esto por dx. Sí, estos son los valores a los que corresponden A y B, que eso es lo que les digo que se obtiene mediante fracciones parciales, ¿no? Entonces, ya sabemos que aquí, una vez hecha la separación de variables, pues procedemos a integrar. Entonces, aquí tendríamos, tendríamos menos 1 sobre, bueno, mejor así, 1 sobre 210, y aquí sería menos logaritmo natural de, no es cierto, quedaría más logaritmo natural de 250 menos x menos el logaritmo natural de 40 menos x. ¿Por qué cambia el signo? Porque se completa el diferencial, ¿sí? Entonces, como la x es la que está negativa, pues cuando se completa el diferencial, el menos sale. Y de este lado, pues nada más tenemos kt más una constante de integración. Para despejar aquí la variable x, pues primero que nada multiplicamos todo por 210, ¿no? Tendríamos 250 menos x menos logaritmo de 40 menos x, y esto sería 210 por k por t más otra constante arbitraria. Maestra, ¿por qué la k no la multiplica por el 210 y lo hace otra constante? Porque k no es una constante arbitraria, es la constante de... ay, se me fue. O sea, la c es la que sale a partir de la integración, que es una constante arbitraria, pero la k es una constante de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, esa no es arbitraria, de hecho, tenemos que encontrar su valor específico. Entonces, la k se deja expresado, ¿no? Aplicando las leyes de los logaritmos, en el lado izquierdo, pues los podemos juntar en uno solo, que sería 250 menos x entre 40 menos x. Y esto pues nos queda igual. Y aplicando nuestro ya conocido método de ponerle un exponencial en ambos lados para eliminar el logaritmo, pues vamos a tener 250 menos x sobre 40 menos x es igual a c por e a la 210 por k. ¿Vale? Ahora, podemos nosotros aplicar nuestras condiciones iniciales. X de 10 es igual a 30. ¿Sí?
Entonces, en esta expresión, que sería la solución general, bueno, todavía la podemos simplificar más, ¿no? Pero pues no tiene caso si de todas formas vamos a sustituir. Entonces, vamos aquí a aplicar las condiciones iniciales. Entonces, tenemos que x de 0 es igual a 0. Quiere decir que 250 menos 0 sobre 250 menos 0 es igual a c por e a la 210 por k por 0. ¿Sí? Esto nos va a dar entonces, aquí me equivoqué, perdón, eran 40. Esto nos va a dar entonces que 250 sobre 40 es igual a C. Por lo tanto, si reducimos aquí, pues vamos a tener que C es igual a, ¿cuánto es 250 sobre 40? 25 cuartos. Sí, ¿verdad? Ya no se puede reducir más. 25 cuartos. Y pues esto lo aplicamos en la última expresión, ¿no? Tendríamos, Dice 24, maestra. ay, perdón, 25 cuartos. Entonces, 250 menos x entre 40 menos x es igual a 25 cuartos de e a la 210 por kt. Y aquí aplicamos la siguiente condición, que era la de x de 10 es igual a 30. Tendríamos entonces 250 menos 30 sobre 40 menos 30 es igual a 25 cuartos. 5 cuartos por e a la 210 por k por 10. ¿Sí? Y aquí pues nos quedaría 220 sobre 10 es igual a 25 cuartos por e a la, así, ¿no? Y aquí pues ya para despejar el valor de k tendríamos que despejar todo y aplicar logaritmo, ¿no? Déjenme ver cuánto sale. 220 entre 10 Volvió a entre... poner 24, maestra. Ya sé, no sé por qué, o sea, se me adelanta el cerebro y mi mano no responde. Está. Entonces será 220 entre 10 y luego 4 entre 25 y luego el logaritmo de esto, y luego eso entre... En el, en la ESI debería ser 2100. No escuché bien. Ah, sí, porque es por 10. Ok, ya, Sí, ya, no, ya. sí, es Ya, por 10. ya. Ajá. Sí, entonces... Sí, creo que sí está bien ahí. Déjenme más checar acá arriba. Sí, t era igual a 10. Entonces aquí 210k. Sí, entonces es 220 entre 10, 5, 88 25, ajá, el logaritmo natural de esto, ok, y esto en 10, ok. Entonces, aquí podemos decir que 210k es igual a 0.125. Lo dejo como 210 en vez del 2100, porque de todas formas tenemos que sustituirlo aquí, ¿sí? O si no, pues nada más sería dividir, ¿no? Entre 210, diríamos que K es 5.9 por 10 a la menos 4. Entonces, pues nada, ya sustituimos este último valor, ¿no? Tendríamos que la expresión para encontrar la cantidad del compuesto C en el tiempo va a ser, no es cierto, no la despejé. Entonces tendríamos que 250 menos x sobre 40 menos x es igual a
25 cuartos de E a la 0.125T, ¿no? Y ya aquí se avienta una álgebra sencillita para despejar y esa sería su función. Entonces con esa función ya despejada, pues ustedes podrían calcular la cantidad del compuesto C en cualquier tiempo T.